¿Me escuchan? Hola María, sí, Listo, perfecto. Entonces voy a ir empezando la charla. dale. Listo, entonces buenas noches. La charla de celulitis orbitaria a cargo de María Laida Piedrahita, residente de primer año de oftalmología de la Universidad del Bosque. Esta es la tabla de contenido donde vamos a hablar de introducción, factores predisponentes, epidemiología, clasificación, manifestaciones clínicas, diagnósticos diferenciales, imágenes, tratamiento y por último conclusiones. ¿Qué es? Entonces, cuando hablamos de celulitis orbitaria, es un proceso inflamatorio que afecta a tejidos situados posteriormente al tabique orbitario dentro de la órbita ósea. Entonces, es importante reconocer que la órbita es una pirámide cuadrilateral que rodea el ojo y sus tejidos blandos. El tabique orbitario, por otro lado, es una capa de fascia que está unida al reborde orbitario y a las placas tarsales de los párpados superior e inferior, como vemos en la imagen. El tabique forma una barrera entre los tejidos blandos orbitarios profundos y las estructuras superficiales. La inflamación limitada por el tabique causa celulitis preseptal anterior y celulitis orbitaria, ya que es posterior al tabique. Esperen un momento, le voy a dar ingreso aquí. Listo. Entonces, los senos paranasales son la fuente de infección más frecuente de la celulitis orbitaria. Los senos etmoidales están situados nasalmente y están separados de la órbita medial por una fina pared que conocemos como la lámina papirácea. El suelo de la órbita, por otro lado, forma el techo del seno maxilar, mientras que el techo de la órbita forma el suelo del seno maxilar, del seno frontal, perdón. Los senos etmoidales están bien desarrollados al nacer. El seno maxilar se desarrolla en los 2 primeros años, pero no está bien desarrollado hasta los 6 años de edad. Y los senos frontales empiezan a desarrollarse en el 6.º año de vida. Por lo tanto, recordar que la celulitis orbitaria secundaria a la sinusitis se debe casi exclusivamente a sinusitis etmoidal en los primeros 5 años de vida y es secundaria a la sinusitis etmoidal, maxilar y frontal ya en niños mayores de 7 años. También reconocer que el ostium de los senos paranasales es relativamente grande en comparación con el tamaño de los senos durante el desarrollo temprano. A medida que los senos se agrandan con la edad, el ostium, que es lo que nos conecta con la fosa nasal, mantiene el mismo tamaño, lo que permite un drenaje deficiente durante la inflamación de los senos en esos primeros años. Bueno, también para tener en cuenta, la celulitis preseptal se trata de la enfermedad inflamatoria de la órbita limitada al espacio anterior al tabique orbitario. Se caracteriza por eritema e hinchazón de los párpados, edema de los párpados. La agudeza visual, movimientos oculares son normales. Representa digamos, la forma, la versión más leve de lo que es el espectro de la inflamación orbitaria. En los niños pequeños, hay veces encontramos un edema muy grande de los párpados que puede impedir el examen oftalmológico y nos dificulta un poco hacer el diagnóstico, por lo que nos podemos ayudar de una imagen, como veremos más adelante cuál es la imagen ideal. La celulitis orbitaria, por otro lado, se trata de una enfermedad inflamatoria de las estructuras superficiales y profundas de la órbita. Ya se caracteriza por edema, eritema de los párpados, quemosis de la conjuntiva y restricción de la motilidad ocular y proptosis, como vemos en la imagen. Bueno, cuando hablamos de celulitis preseptal versus celulitis orbitaria, en la preseptal es una extensión de una infección de los anexos oculares o de la piel de los párpados. Entonces, ¿qué encontramos que nos puede originar esta patología? El orzuelo, una acroadenitis, una acrocistitis, celulitis de la piel del párpado, secundaria a picadura de insectos, dermatitis o traumatismos o cirugía de la misma. Cuando comparamos ambas patologías, debemos tener en cuenta factores como edema de los párpados. Espérenme, le doy ingreso aquí al doctor. Listo. Podemos encontrar edema de los párpados, se va a encontrar en ambas patologías, mientras que lo que es dolor va a ser un dolor más profundo y más fuerte. Orbitaria. Listo. Vamos a encontrar dolor con los movimientos oculares en la celulitis orbitaria, la proptosis es más común en la celulitis orbitaria, oftalmoplegia y diplopia también, celulitis orbitaria, alteraciones de la agudeza visual en celulitis orbitaria, quemosis
Es muy raro que se presente, pero se puede encontrar en la preseptal, mientras que en la orbitaria es más probable que lo encontremos. La fiebre y los síntomas sistémicos como y leucocitosis lo vamos a encontrar en celulitis orbitaria. Bueno, ya cuando hablamos de factores predisponentes, tenemos infección de los senos paranasales. Se ha determinado que más o menos el 5% de la sinusitis va a llegar a celulitis orbitaria. Se origina con mayor frecuencia en los senos etmoidales, por lo que conocimos de que es el primero que se desarrolla, entonces va a tener, digamos que una población más grande que va a sufrir de esa patología a raíz de una sinusitis del seno etmoidal. Se reporta una frecuencia del seno etmoidal hasta en un 43% de estudios llevados a cabo en Canadá. La infección de los senos paranasales en la órbita está asistida por características anatómicas específicas, como lo es que hay una pared más delgada de la órbita medial, la ausencia de linfáticos, las venas sin válvulas de la órbita y los forámenes de los huesos orbitarios. También las venas orbitarias superior e inferior drenan la sangre directamente al seno cavernoso. Debido a esta comunicación y a que las venas orbitarias inferiores, como mencionamos, carecen de válvulas, la infección puede pasar fácilmente de la órbita a las estructuras intracraneales y por eso hablaremos más adelante de una complicación muy temida que es la trombosis del seno cavernoso. Por otro lado, otro factor predisponente es lo que es el trauma, ya que produce una inoculación directa, pues secundaria a esta lesión penetrante o una fractura de la órbita que permite la comunicación entre los senos paranasales y la órbita. Ejemplo, aquí vemos un cuerpo extraño que causa endoftalmitis y celulitis orbitaria. En la foto A vemos un paciente con un cuerpo extraño intraocular del ojo izquierdo y en la B vemos un TAC axial de las órbitas donde se observa un cuerpo extraño intraocular metálico con orificio de entrada de conjuntiva en la parte medial que está causando endoftalmitis y celulitis de la órbita izquierda. Y por último, cirugías como estrabismo, blefaroplasias, canaliculitis y catarata también se reporta que se han relacionado con celulitis orbitaria. Bueno. Ahora, hablando un poco de epidemiología, encontramos que las consultas en la sala de emergencias en niños menores de 3 años en estudios llevados a cabo en Nigeria, aproximadamente el 6,2% de las consultas es por celulitis orbitaria. Por otro lado, estudios llevados a cabo en la India nos hablan que la edad más común para encontrar esta patología es en niños de 5 años. Además, en estudios realizados en Estados Unidos, ya en la población general, no solo en niños, sino en todos, nos hablan que hay un predominio del sexo masculino. Es porque el sexo masculino se expone a labores y a trabajos donde son más susceptibles a tener heridas oculares o trauma ocular, por lo cual predomina el sexo masculino, aunque hay más estudios donde describen que la relación es de 1 a 1 en niños pequeños. Bueno, ahora hablando de la microbiología, recordar que en los casos postraumáticos el estafilococo aureus va a ser el principal patógeno. Ahora hablando de la generalidad, el estafilococo aureus va a ser el número uno y, y la resistencia antibiótica cada vez es más común, por lo cual el estafilococo aureus meticino resistente lo vamos a encontrar y lo debemos sospechar cuando tengamos una celulitis orbitaria. Por así decirlo, el segundo grupo más común son las especies de Streptococo. En niños más pequeños vamos a encontrar el Streptococo pneumoniae y en niños mayores Streptococo del grupo A. Otros descritos son difteroides, influenza, perdón, voy a dejar entrar a... bueno, listo. Moraxella catarrhalis, Neisseria, Bacillus thuringiensis, Pseudomonas aeruginosa y Pastorela multocida. Vale, estás levantando la mano. Se me fue Mapi. Ah, listo, perfecto. Entonces voy a continuar. Entonces, importante saber relacionar que con la edad vamos a tener diferentes floras. Esto se debe a que, como vemos en esta imagen, son imágenes de los senos paranasales en varios grupos de edad. Es un TAC coronal de los senos. El A es un niño de 6 años, el B un niño de 14 años y el C un niño de 19 años.
con la edad vemos como el ostium de las cavidades sinusales se va estrechando, lo que crea condiciones más favorables para el desarrollo de patógenos anaerobios. Y esa es probablemente una explicación de por qué puede ser más fácil combatir solo con antibiótico en niños menores de 10 años, mientras que en niños mayores probablemente va a requerir no solo de terapia antibiótica, sino de un manejo quirúrgico. Por otro lado, en pacientes inmunosuprimidos debemos recordar y tener mucho cuidado con la mucormicosis y la aspergilosis, ya que son unas infecciones reinoorbitarias muy comunes que nos llevan a complicaciones más graves, como lo es trombosis vascular, parálisis, meningoencefalitis, absceso cerebral, trombosis del seno cavernoso y tienen una mayor tasa de mortalidad. Bueno, respecto a la clasificación, tenemos la principal clasificación de Chandler. El grupo 1 comprende lo que es celulitis preseptal, en la que el proceso inflamatorio se limita anteriormente por el tabique orbitario y no invade las estructuras intraorbitarias. En el grupo 2 se ven afectados los tejidos orbitarios, esta ya es celulitis orbitaria como tal. El grupo 3 incluye la formación de un absceso subperióstico en el que el material purulento se acumula periorbitariamente entre las paredes óseas de la órbita y la periórbita. En el grupo 4 vemos ya lo que es el absceso orbitario. Hay una conexión purulenta dentro de la órbita y en el grupo 5 ya es trombosis del seno cavernoso. Hay una extensión de la inflamación orbitaria hacia el seno cavernoso que puede llevar a afectación del tercero, quinto y sexto par craneal por su cercanía con el mismo seno cavernoso, digamos que por su ubicación. Después tenemos la clasificación de Jane Rubin, que nos habla de que el grupo 1 es celulitis preceptal, grupo 2 celulitis orbitaria con complicaciones intracerebrales o sin complicaciones intracerebrales, y tenemos un tercer grupo que es el absceso orbitario a partir de material purulento en la órbita o absceso subperióstico. Bueno, como manifestaciones clínicas tenemos lo que es eritema y edema palpebral, tosis, quemosis conjuntival, secreción, eritema de tejidos periorbitarios, dolor periocular, dolor con los movimientos oculares, diplopia, síntomas sistémicos como fiebre, malestar y letargia. La gravedad del cuadro no lo muestran síntomas como lo es una proptosis, disminución de la agudeza visual, que ya nos habla de afectación del nervio, defecto pupilar aferente, alteración de la visión a color y oftalmoplegia. Bueno, cuando hablamos de complicaciones las podemos dividir en dos, las oftalmológicas y las intracraneales. Entonces, haciéndole como un zoom a las oftalmológicas, tenemos las preceptales, que nos habla de que puede haber cicatrización de los párpados con ectropion, fascitis necrotizante y tosis. Respecto a la proptosis, las complicaciones tienen que ver con la superficie ocular, queratopatía por exposición, ulceración y pacificación de la córnea, el aumento de la presión intraorbitaria, tiene riesgo de neuropatía óptica compresiva, oclusión de la arteria central de la retina, defectos de la motilidad extraocular, perforación del globo, queratitis neurotrófica, aumento sostenido de la presión intraocular que provoca atrofia óptica. Y por último, tromboflebitis séptica y diseminación local. Tenemos el riesgo de neuropatía óptica, oclusiones arteriales, uveitis o retinitis séptica y desprendimiento de retina exudativo. Mientras que cuando nos vamos para las complicaciones intracraneales, podemos encontrar abscesos extraaxiales, extradural, subdural y abscesos cerebrales, trombosis del seno cavernoso, como vemos en el TAC y en la angiografía, es lo que podemos observar cuando pedimos estas imágenes, y meningitis también puede ser una complicación. Bueno, respecto a los diferenciales, tenemos varios, como puede ser la neuropatía óptica, meningoencefalitis, absceso intracraneal, la fístula carotidio cavernosa, como vemos en esta imagen que le señalo, eh, donde tenemos un cuadro muy parecido, de pronto un poco más escandaloso. Anemia de células falciformes, fibroma osificante, histiocytosis de células de Langerhans, el pseudotumor orbitario, como vemos que, digamos que puede afectar diferentes anexos y contenido de la órbita, como vemos en el TAC, que se ve en la parte inferior derecha del ojo izquierdo. Tenemos el pseudotumor, el exoftalmos como tal, por una alteración tiroidea, sarcoidosis y el rhabdomyosarcoma siempre lo debemos sospechar cuando tengamos un niño pequeño con una
alteración con una proptosis aguda, como la que vemos en la imagen, que está en la parte de arriba del lado derecho. Como imágenes, es importante siempre recordar que nuestra imagen de elección es el TAC, ya que nos proporciona los elementos anatómicos de la órbita, como lo es las paredes de la órbita, los músculos extraoculares, el nervio óptico, el tejido adiposo y los senos paranasales. Por lo tanto, se puede reconocer las infecciones que hay y las lesiones orbitarias, especialmente en los casos que la exploración clínica sola no nos da un diagnóstico adecuado. Además, el TAC proporciona información sobre la extensión de los cambios inflamatorios en las estructuras orbitarias, la identificación de posibles fuentes de infección, como una enfermedad de los senos, y la presencia de cuerpo extraño. También es importante para controlar la eficacia del tratamiento. ¿Cuándo lo voy a pedir? Cuando tengo esta inflamación periorbitaria, edema grave de los párpados, proptosis, oftalmoplejía, deterioro de la agudeza visual o visión de colores, alteración del sistema nervioso central, deterioro del paciente en 24 horas y pirexia que no mejora en 36 horas. Aquí podemos ver un TAC axial de las órbitas de un paciente con celulitis orbitaria del ojo derecho. Se aprecia un proceso inflamatorio en la grasa retrovulvar y proptosis del globo derecho. Y por último, recordar que también herramientas que tenemos son la resonancia magnética y la ecografía, pero a pesar de que son herramientas, la imagen de elección siempre va a ser el TAC. Bueno, respecto al tratamiento, debemos comenzar conociendo los criterios de hospitalización, ya que nunca vamos a hospitalizar una celulitis preseptal, siempre las celulitis orbitarias son las que yo debo dejar hospitalizadas. Entonces, los criterios pueden ser edema periorbitario, diplopía, disminución de la agudeza visual, reflejos anormales de la luz, un defecto pupilar aparente, exoftalmos, oftalmoplejía, somnolencia, vómitos, dolor de cabeza o convulsiones que me hagan pensar que hay un compromiso del nervio o ya compromiso del sistema nervioso central. Bueno, respecto al abordaje, entonces empecemos con un examen oftalmológico completo, más un examen sistémico, ver si hay edema periorbitario, proptosis, oftalmoplejía, cómo está la agudeza visual, la visión a colores y los reflejos pupilares. Si esto de pronto está acompañado de fiebre, dolor de cabeza, de un niño que está tóxico, que tiene alteración del estado de conciencia y que está vomitando, yo a este niño debo de pensar que puede tener un compromiso mayor y debo dejarlo hospitalizado. Por lo tanto, ya empiezo en una admisión cuando tengo una sospecha de una clasificación de Chandler 2, 3, 4 o 5. Esto lo acompaño de una imagen recordando lo que había mencionado anteriormente de los criterios para pedir las mismas. Puedo pedir un TAC o incluso una resonancia. Para el manejo médico, entonces es ideal que yo de manera inmediata, cuando tenga mi sospecha, empiece un manejo antibiótico empírico de amplio espectro. En caso de que tenga cultivos, pues lo ideal es eh, seguir el abordaje antibiótico adecuado, teniendo en cuenta el resultado de los cultivos, pero diga que en caso de estar en Colombia, el cubrimiento de amplio espectro ideal sería vancomicina más ceftriaxona o cefotaxime. Si de pronto ya llegó a sospechar una alteración del sistema nervioso central, recordemos que los patógenos anaerobios son muy importantes y me pueden afectar mucho, por lo cual adiciono metronidazol o clindamicina. En preceptal, como lo ideal es que se maneje fuera del hospital, puede ser un manejo oral con amoxicilina clavulanato o cefalosporinas de segunda o tercera generación. Ya si no hay mejoría en 24 a 48 horas, puede ser que yo tenga un estafilococo aureus meticino resistente. Entonces, bueno, si tengo mejoría clínica, puedo continuar mi tratamiento, el cual debe durar 2 semanas de manejo intravenoso y continuar hasta completar un régimen de 4 semanas eh, que sea ya oral las últimas 2 semanas. En caso de que no tenga la mejoría, debo repetir el TAC y considerar, como lo mencioné anteriormente, cubrimiento anaerobio. Bueno, ya con los resultados de mi imagen, debo empezar a examinar si tengo o no abscesos. Entonces, si no tengo abscesos, sigo con manejo médico. Si tengo absceso subperióstico u orbitario, debo de pensar si tengo un cuerpo extraño, si tengo una infección de los senos paranasales, si tengo infección dental, que esa también puede tener cierta extensión,
complicaciones intracraneales o un absceso de grandes dimensiones? Si la respuesta es no, puedo seguir con mi paciente en observación y darle el chancecito a que mejore con el manejo antibiótico intravenoso. Si la respuesta es sí, mi paciente debe ir de manera inmediata a urgencias, mientras que si pienso en complicaciones intracraneales, de inmediato debo de ir a un manejo quirúrgico. Bueno, el manejo quirúrgico, digamos que se describen dos técnicas, una es por medio de la incisión de Lynch, la cual no se usa mucho, es un poco más compleja y me deja una cicatriz grande para un niño. Entonces, lo que se hace hoy en día es un manejo multidisciplinario con lo que es otorrinolaringología y se puede pensar en una cirugía endoscópica transnasal con abordaje medial, siempre y cuando esto sea, pues, digamos, me lo permita la infección que hay. Por lo cual, ya llegando a conclusiones, la celulitis orbitaria puede resultar en complicaciones graves a nivel oftálmico, neurológico e incluso fatales. El diagnóstico y manejo temprano son cruciales para preservar la visión y reducir complicaciones. Es necesario comprender las manifestaciones clínicas, factores predisponentes, microbiológicos y manejo de la enfermedad. Y un enfoque multidisciplinario es indispensable para el monitoreo y manejo responsable de la enfermedad. Muchas gracias.